La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario, a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 34ª edición de la Feria Universitaria del Libro 2021, en su modalidad virtual. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos, bienvenidas a la presentación de este libro, Cuentos de la Revolución Mexicana, de Mauricio Magdaleno, cuya selección y estudio preliminar está a cargo de Conrado J. Arranz. En el marco de la Feria Universitaria del Libro de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y en particular a través de la División de Extensión Cultural, les damos la más cordial de las bienvenidas. Mi nombre es Eduardo Campech Miranda. Más adelante presentaré un poquito más de su servidor, pero me gustaría que conocieran a las voces que hoy nos van a hablar en torno a este libro. Por un lado, tenemos a Nancy Méndez López. Nancy es egresada tesista del doctorado en literatura hispánica por el Colegio de México, con la tesis titulada Concepto y pensamiento barroco en el teatro de virtudes políticas de Carlos de Sigüenza y Góngora. Estudió la licenciatura y la maestría en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Actualmente sus intereses versan en 3 líneas de investigación: literatura barroca, literatura y cine mexicano, lectura en voz alta y teatro. Ella nos está acompañando. Y por otro lado, Conrado Arranz. Conrado, que es quien estuvo a cargo de esta selección y el estudio preliminar de estos cuentos cuya temática es la Revolución Mexicana, del escritor zacatecano Mauricio Magdaleno. Conrado, profesor investigador asociado de tiempo completo en el ITAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1, doctor en literatura española e hispanoamericana por la UNED, con una tesis sobre el universo literario de Mauricio Magdaleno. Ha sido investigador de proyecto en el Seminario de Tradiciones Populares del Colegio de México. Y bueno, mi nombre es Eduardo Campech Miranda, lo repito, soy responsable del Departamento de Fomento a la Lectura de la Coordinación Estatal de Bibliotecas Públicas, y me es muy grato moderar esta mesa porque Mauricio Magdaleno, a reserva de lo que nos digan nuestros especialistas, considero que es un autor que no ha sido leído del todo en nuestro país y por lo tanto no ha sido revalorado como correspondería, por un lado. Y por otro, este texto en particular, este libro en particular, Cuentos de la Revolución Mexicana, nos permite a quienes tuvimos oportunidad de leer el compendio de cuentos El Ardiente Verano, descubrir 2 cuentos más, los que son los que inician, el compadre Mendoza y el otro, se me está yendo el nombre, bueno, ahorita lo comentamos. El primero, aquí está, Teponaxtle, que no están en este volumen de El Ardiente Verano, y nos deja ver un Mauricio Magdaleno que hace un análisis muy crítico de la Revolución Mexicana, de este conflicto, y no tenemos personajes como estamos acostumbrados dentro de la historia, buenos y malos, sino nos permite ver el ser humano con sus virtudes, sus defectos, sus vicios. Pero, insisto, qué mejor que nuestros invitados, nuestros panelistas, para hablarnos de ello. Nancy, muy buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muchísimas gracias por la invitación. Hola, Conrado. Hola a la audiencia, ojalá que se encuentren bien de salud, pues aquí estamos. Bien, pues no sé si nos quieras comentar desde tu especialidad, que tiene bastante sustento, dado la cinematografía, el teatro y desde luego la narrativa, la historia de la literatura. ¿Cuál es tu opinión en torno a este libro? Hago este énfasis, perdón, antes de darte la palabra, porque también es bueno recordar que Mauricio Magdaleno pues fue guionista cinematográfico, también escribió teatro y desde luego la narrativa en sus novelas y en esta ocasión de sus cuentos. Por supuesto. Muchas gracias. Sí, pues escribí algunas líneas que me gustaría leerles al respecto, bueno, sobre la edición que presentamos el día de hoy, y pues para no comernos más tiempo voy a comenzar.
Quiero leer algunas notas sobre la edición de los cuentos de la Revolución Mexicana escritos por el escritor zacatecano Mauricio Magdaleno, con la sesuda selección y el estudio preliminar a cargo de Conrado Arranz, con los prodigiosos grabados del maestro Sergio Sánchez Santamaría, con el delicado trabajo editorial de Federico de la Vega y Diana Rodríguez, y publicada por la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi interés es resaltar 3 fundamentos: el criterio que se llevó a cabo para la selección de los cuentos, algunas coincidencias temáticas que despliega el cuentista, y por último, la trascendencia de la experiencia de lectura, cuando se tiene entre las manos una imagen que asiste y completa el contenido del texto literario. Una de las primeras cosas que quedan claras en el estudio preliminar es la situación editorial de los cuentos. En 1954, bajo el título del ardiente verano, el propio Magdaleno sacó a la luz una selección de textos que, desafortunadamente, lo colocaron, según Conrado, en un anacronismo literario, por publicar como nuevos varios cuentos que se habían escrito décadas atrás. 49 años después, en 2003, Lectorum imprimió los cuentos completos. A pesar de ser una edición de divulgación, el interés principal de tal publicación buscó dignificar la obra del autor. A pesar de probables imprecisiones, dichos esfuerzos fueron la base para que en un trabajo más minucioso, Conrado Arranz recopilara, en los cuentos de la Revolución, algunos que podrían ser leídos como fruto de una preocupación común del autor, según Conrado: las resonancias de la Revolución Mexicana. En cuanto al criterio de edición, se descartaron los cuentos que fueron creados a partir de una suerte de memoria autobiográfica de la Revolución, y en cambio se presentan 5 historias, cuyo eje temático es la Revolución y que se narran desde el presente con un narrador homodiegético. Es claro que con esta decisión editorial se busca descollar una de las vetas creativas de don Mauricio, la del escritor interesado en dar a conocer una versión distinta de la Revolución. Otro de los aciertos de la selección editorial, en mi opinión, es sin duda el anexo incluido en el libro. Se trata de un breve texto del autor, publicado en 1936, titulado A propósito del compadre Mendoza y el baile de los Pintos. En él, don Mauricio cuenta la sorpresa que se llevó en su estancia en España cuando se percató de la imagen que tenían en esas tierras de México. Dice don Magdaleno: lo que sabían de México era tan vago, tan nebuloso como lo que podían saber de Java o de las islas Aleutianas. Es claro que esa indignación compartida con Juan Bustillo Oro, con quien tuvo una relación importantísima en cuanto a la dramaturgia y a su llamado teatro de ahora, despertó en los artistas mexicanos un plan que probablemente fuera parte de un cambio de paradigma de la Revolución Mexicana. Comenta don Mauricio al respecto: desbaratando una tal madeja de hermosos chismes, diseñando a un grupo ahora y a otro mañana la fisonomía más veraz de México, llegamos a sentirnos nosotros mismos comprometidos a esculcar con sinceridad y rectitud, aprovechando la perspectiva sana de la distancia, esa sustancia de los fenómenos mexicanos, rica como entrañas de mina en material para novela y teatro. Adelante, el escritor da una serie de pormenores, principalmente del proceso creativo del compadre Mendoza, que muestran claramente la actitud y la perspectiva desde la cual se narra aquella historia de la Revolución, o mejor sería decir la fayuca de armas o de personas, la burocracia de la lucha armada. Generar expectación y curiosidad en las personas que nos están escuchando y viendo me obliga a callar varios aspectos importantísimos que se localizan en el anexo, incluido en el libro que hoy presentamos. Únicamente cito a continuación una de las inquietudes que el escritor tenía en mente en esos años y que sin duda alguna fue el empuje del desarrollo de varios temas que se convirtieron en prototipos del mexicano de la Revolución. Yo creo en la eficacia de las purgas, dice don Magdaleno. Los trapos sucios se lavan en el arroyo, para que se aireen al viento del agro, seguros de que si los sacamos a lavar es porque tenemos el valor de confesarnos impuros, seguros también de que el baño habrá de resurgir en nosotros hondos y leales anhelos de superación. Creo en la catarsis de la vida por el arte.
El segundo aspecto que me gustaría insinuar rápidamente tiene que ver con los temas empleados en el espacio ficcional de los cuentos. Como citamos hace unos momentos, el eje principal de las historias es la Revolución Mexicana. Sin embargo, es posible ver la galería de elementos a los que Magdaleno recurre habitualmente y que son analizados en el estudio preliminar por Conrado. Los acontecimientos políticos que recrean situaciones o traiciones, personajes tomados del imaginario colectivo, la fuerte influencia de la tradición popular, el acordeonamiento social y, por lo tanto, espacial que se manifiesta por medio de la música. Y, a mi modo de ver, la incorporación más llamativa de algunos cuentos, los espacios y personajes de comunidades indígenas que marcan en el asunto del texto el alma de la lucha por la tierra, la vuelta a la cosmovisión antigua y sus costumbres, verdadero interés del movimiento armado y de la lucha por las injusticias cometidas en aquellos pueblos. Finalmente, además del cuidado editorial y de la pericia de los textos, es inevitable recomendar esta edición por la inclusión del trabajo del maestro grabador Sánchez Santamarina, heredero del taller de gráfica popular, organización colectiva que fuera la casa de tantísimos artistas en los primeros años del siglo XX. En la mayoría de los grabados, la representación de la noche, de las estrellas y de la tierra se complementan dulcemente con rasgos duros del entrecejo, manos grandes, cuerpos de hambre. La misma tierra también contrasta con los gestos de ambición y de diferencia social. Me atrevo a intentar la éfrasis de uno de los grabados. En el plano superior, un enjambre de ramas encuadra el espacio. Es de noche. Son ramas de un árbol que bien pudiera tener más de 100 años. Las ramas dan miedo. Abajo, el camino terso y la hierba peinada dan una sensación de estabilidad. El amor de la tierra es el más grande y el más terrible de todos los amores. Cuando uno se fija en el medio de la imagen, los otros dos planos se vuelven bondadosos. De la fachada de una hacienda pende un lazo que carga el cuerpo muerto de un hombre. Muerto a mano de otro, quizás enemigo de romanticismos y de suspiritos. Este grabado pertenece a el compadre Mendoza y se titula Zapatista colgado. En fin, podría seguir dando detalle de lo sensata y generosa que me parece esta edición de los cuentos de la Revolución. Pero mejor los invito a conocer el libro, a adquirirlo, a aprender de la narrativa de don Mauricio y a disfrutar de la lectura. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Es cierto, pones los puntos sobre las IES en varios aspectos. Resalto esta última disertación a partir de los grabados maravillosos y muy dramáticos, hay que decirlo, tan dramáticos como la propia narrativa en algunos momentos de Magdaleno. Y por otro, la importancia de la música que está presente y que el propio Conrado resalta en el estudio preliminar. Está en el baile de los Pintos, cuando solicitan el vals sobre las olas, pero también en el propio Teponaxtle, con esta monotonía sonora, las chirimías que encontramos por ahí. Muchísimas gracias, Nancy. Y bueno, Conrado, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas, a los que nos están escuchando. Yo primero, permítanme agradecer a la Feria Universitaria del Libro y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo por brindarnos este espacio, por darle una oportunidad a este libro, siempre, ¿no? Magdaleno reclamando oportunidades para ser leído, ¿no? Entonces es una magnífica oportunidad, además en las tierras donde transcurre El Resplandor, en las tierras hidalguenses, ¿no? En el Valle del Mezquital. Entonces, pues nada, qué mayor alegría, ¿no? Cuando pues nos invitaron a participar, pues me acordé de esto, ¿no? Agradecer a Eduardo, sobre todo nunca será suficiente lo que le tengo que agradecer, porque fue mi primera posibilidad de lectura de Magdaleno, porque ya que lo tenía todo localizado, pues Eduardo me ayudó
a encontrar fuentes a partir de su trabajo siempre impecable como bibliotecario, como archivista y como pues impulsor de lectura y de jóvenes lectores. Yo lo he visto trabajar de una manera maravillosa. Entonces, muchas gracias, Eduardo. Gracias a Nancy también, porque pues siempre aprendo mucho de ti. Me encantó escucharte ahora, hacer el análisis. Me encanta trabajar contigo. Justo Eduardo lo sabe también, que junto con Nancy estamos trabajando los dos los guiones de Magdaleno. Esperemos poder brindar pronto pues un trabajo de análisis de estos guiones que, bueno, pues más de 60 guiones, ¿no? Nos está llevando a cabo, nos está llevando muchísimos años. Creíamos que era algo de un año o año y medio. Yo creo que ya llevamos 3 años o 3 años y medio y contando, ¿no? Nos falta todavía un poquito por trabajar. Y nada, pues igual que dijo Nancy, también quiero agradecer al grabador Sergio Sánchez Santamaría, grabador morelense, por sus espectaculares grabados, ¿no?, que ilustran esta edición, y también a Federico de la Vega y a Diana Rodríguez de la UAC, editores maravillosos. Les invito a conocer también todo el catálogo editorial que tienen. Nada, pues yo sobre todo pues agradecer la lectura de Eduardo y de Nancy, que las hemos tenido mucho en conversaciones privadas. Para mí esta edición fue muy, muy importante hacerla porque respondía como a un gusto personal, por un lado. Ya no sé si era que primero apliqué como el criterio editorial y luego el gusto, o no sé si fue el gusto primero y luego el criterio editorial, o forzar el criterio editorial, porque para mí estos 5 cuentos son perfectos, son maravillosos, son de lo mejor que he podido leer de cuentos de la Revolución Mexicana propiamente. Claro, los 2 criterios que busqué, no sé si después del gusto o no, fue que el narrador escribiera como en primera persona, que fuera un narrador homodiegético que estuviera viviendo la revolución en ese momento, y que los hechos también ocurrieran dentro de la revolución, ¿no? Que no fueran una rememoración del acontecimiento, ¿no? Por tanto, claro, son cuentos que están llenos de acción, ¿no? Están llenos de simbolismo también, como, pues como le conocemos a Magdaleno, ¿no? Gracias a un estudio genético, ¿no?, de saber de dónde vienen estos cuentos, pues nos damos cuenta que fueron escritos antes que El Resplandor, 3 de ellos, ¿no? Teponaxle, El compadre Mendoza y El baile de los pintos, y después del Resplandor los otros 2, ¿no? Palo encebado y Leña verde. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo son el mismo debate que emprendía Mauricio Magdaleno, de intentar comprender qué era la revolución y en qué se podía convertir. Y yo pues añadiría como buscar la pureza de ese acto revolucionario, de ese acto de los de abajo, ¿no? Y huir de lo que posteriormente un ambiente político corrupto, no necesariamente cercano a los problemas agrarios o a los problemas de la gente común, pues cómo se estaban apropiando de ese discurso revolucionario para pues crear lo que ellos creían que era la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces yo creo que en Magdaleno, por lo menos en estos 5 cuentos, está ese conflicto de lleno. Y a partir de ahí, pues la sensibilidad del autor para encontrar ciertos elementos, sobre todo en la tradición popular. A mí por lo menos me gustó hacer ese auscultamiento, ¿no?, pues donde él pues consigna la pureza del acto revolucionario, ¿no?, que es como el acto de injusticia social, de rebelación ante la injusticia social. Eso es un poco, no sé si podríamos dialogar, Eduardo. Sí, te escuchamos con atención y desde luego, y resalto ahora que comentabas este criterio donde el protagonista estuviese presente, también lo subrayas en el propio estudio,
esta característica que creo que aparece en varios de sus cuentos ya tiene un perfil y una visión o una narrativa cinematográfica. Justamente un episodio del compadre Mendoza, donde él narra el encuentro de Mendoza con Nieto, me parece, y entonces de pronto comienza a hablar de las siluetas del callo que está comiendo, y sin embargo la acción sigue pasando atrás de esta primera escena. Entonces, como que hay estos guiños hacia los guiones que ustedes están estudiando. No sé si han encontrado más paralelismos. Nancy, no sé si quiera responder, pero sí, sí. Bueno, yo creo que sin duda, no nada más la influencia de Mauricio Magdaleno como guionista, sino también la beta que él tenía de teatro. A mí me parece muy importante que en algunos cuentos, como ahora tú lo comentas, Eduardo, este juego de sombras, ¿no? Que de manera muy hermosa se pueden ver en los grabados, ¿no? Pero en los cuentos de Magdaleno, por ejemplo, en Teponaztle, me encanta, me fascina cómo el narrador juega con estos planos, ¿no? El plano, el plano superior, como los personajes, es que no quiero spoilear, pero los personajes van elevándose, es decir, yo sí creo que a don Mauricio le influyó muchísimo su trabajo como guionista y después como director, y también esta faceta de teatro, ¿no? Recordemos, bueno, Conrado lo sabe muy bien y lo ha estudiado también, la participación que tuvo con Juan Bustillo en el teatro de ahora, ¿no? Y todos esos deseos que tenía don Mauricio de incursionar también, de hacer estas purgas, estas catarsis del arte por medio del teatro. Entonces sí creo que se puede ver mucho esa influencia. Sí. Sí, totalmente de acuerdo con Nancy. Yo creo que por aquellos años, sobre todo, Mauricio Magdaleno se consideraba dramaturgo. Así fue como viajó a España, así fue considerado y así y de esa manera empezó a escribir cuento, ¿no? Aunque hay un cuento que se llamó Las mañanas de Scheherazade, ¿no? Que ese fue el primer cuento que Mauricio Magdaleno publicó. Se llamó así, en realidad, no tiene nada que ver con el cuento, porque la columna del periódico, si no estoy yo mal, El Demócrata creo que fue, donde lo publicó por primera vez, se llamaba así, ¿no? Y era como un concurso de cuentos, no recuerdo si mensual o anual, que quien lo ganaba lo publicaban bajo ese título. Entonces el cuento está intitulado, pero es el primer cuento de Magdaleno, allá por los años 20 y algo, ¿no? Debía tener 18 añitos o una cosa así. Pero después, cuando ya era más consciente de su vocación literaria, lo primero que hizo fue teatro, sobre todo, y a partir del teatro yo creo que empezaron a surgir otras inquietudes, ¿no? Entre ellas, pues primero los cuentos y a la par también el guionismo, porque el compadre Mendoza fue prácticamente de una forma simultánea la elaboración del guión con el conocimiento del cuento propiamente dicho, ¿no? Y también en la elaboración del guión, que ese es un problema que nos estamos encontrando, pues claro, participó muchísimo Juan Bustillo Oro, aunque es una reproducción muy fiel del guión propiamente, y también Fernando de Fuentes, que fue el director, ¿no? Entonces, esto es lo que nos estamos encontrando, que ante un guión es muy complejo hacer una valoración autoral, ¿no? de las voces, de quién lo ha escrito realmente, quién lo lleva a cabo, de quién es esa película que estamos viendo, ¿no? Y esto, pues bueno, provoca más bien unas situaciones complejas si es que queremos mirar como con nuestra mentalidad del siglo XXI, que parece que todo tiene que tener autor, ¿no? Y que las voces como comunes y los espacios comunes se están un poco perdiendo por esa exaltación del autor, ¿no? Del ego. Pues yo creo que este es el trabajo que es más difícil en cuanto al guión, ¿no? Porque al final los directores
ponen mucho de sí, tienen esa imagen de la visión que quieren retransmitir, de las imágenes poderosas, ¿no? Y los guionistas quedan ahí como un poco opacados, ¿no? Aunque, bueno, cuando vemos El compadre Mendoza, sí vemos una reproducción bastante fiel del cuento, incluso hasta en la imagen que destacabas, Eduardo, una imagen súper cinematográfica que aparece en el propio cuento, ¿no? Cuando están haciendo el pacto, este pacto corrupto, ¿no? De, a ver, vamos a repartir, y sin embargo fuera están ocurriendo un montón de cosas, ¿no? Una batalla de gallos, un gavilán que al final acaba matando al gallo que había peleado por la comida con el otro gallo. Entonces, claro, ahí está, ¿no? En esas metáforas consignadas las imágenes, y ahí ya se veía un Mauricio Magdaleno que también ya estaba pensando en cine, porque siempre le encantó el cine. Sus primeros artículos sobre cine son bastante previos, ¿no? Ahora, hace unos momentos Nancy rescataba unas palabras de Mauricio Magdaleno en la nota final en torno a que habría que lavar la ropa en el arroyo. ¿Consiguió Mauricio Magdaleno lavar esta ropa con estos textos? O sea, es decir, ¿consiguió el objetivo de que se diera a conocer más cómo había sido el movimiento armado en nuestro país bajo la mirada de otros países, en particular España? Pues a ver, quizás puedo decir un par de cositas y ya después con Rick, que es el experto. Creo que sí. Yo me atrevería a decir que sí, porque ahora que estamos platicando, siguiendo un poco esta línea de esta perspectiva cinematográfica de don Mauricio, a mí me llamó mucho la atención la demarcación espacial que hace con la situación social y económica, ¿no? Decía Conrado en su estudio preliminar, por un lado están los valses, los foxtrot y toda esta música de primer mundo, y por otro lado están los sones y los mariachis, ¿no? De forma muy sutil, creo que don Magdaleno marcó muy bien esas diferencias sociales y sobre todo ese verdadero afán de la revolución, ¿no? Que era el amor por la tierra, que era la tierra es de todos, no les pertenece a unos cuantos, y lo que a mí me parece importante es que esas ideas las llevó a cabo como guionista, ¿no? Entonces, también creo que es súper importante porque las películas que, por ejemplo, trabajó con el Indio Fernández, pues, digamos que, como dice Conrado, fueron una colaboración, pero esas ideas de la revolución eran de Magdaleno, sin duda. Entonces, yo creo que sí podría decir que sí sacó la ropa a lavar, a airear, ¿no? Sí me atrevería a decir. Bien. Conrado, nos quedan pocos minutos, te escuchamos. Sí, pues yo creo que apelo a eso, ¿no? Como a la sensibilidad que tenía Magdaleno para fijarse en pequeños detalles, ¿no? Yo lo quise centrar en el estudio preliminar en la cuestión de la fiesta, ¿no? Hay muchos investigadores, ahora me acuerdo de Álvaro Ochoa, que estudia mucho las fiestas populares en Michoacán. Decían o apelaban a que una fiesta no terminaba si no acababa con un acto de violencia, ¿no? Y entonces yo creo que Magdaleno se refugia en eso y convierte la revolución en una suerte de extensión festiva con todas las comillas del mundo, ¿no? Pero esto incluso se puede ver en el baile de los pintos, ¿no? Cuando el chivo encantado irrumpe en la fiesta, entonces todo el mundo dice a saquear, ¿no? El saqueo, ¿no? Y sin embargo el chivo encantado dice, no, quietos, o sea, vamos a terminar la fiesta, ¿no? Y acto seguido comete un pues acto de horror que es rebanar las plantas de los pies de los bailarines, ¿no? Bailadores, para que sigan bailando, para que no paren de bailar ni un momento, para que también la sangre se mezcle con la tierra, ¿no? Y eso yo creo que de alguna manera lo convierte en este acto regenerador, yo diría, de vida, que podría ser una revolución. Por supuesto, hablando desde fuera, porque si lo hubiéramos vivido desde dentro no estaríamos hablando así, ¿no? Yo recuerdo a mis tías abuelas y a mis abuelos que no nos dejaban hablar sobre la guerra civil española, obviamente, ¿no? Como
ni mucho menos como de estos actos de barbarie. Pues bueno, se nos acabó el tiempo. Esperamos que usted que nos está viendo se interese, de verdad se interese por este libro, Cuentos de la Revolución Mexicana, de Mauricio Magdaleno, selección y estudio de Conrado J. Ranz y las ilustraciones de Sergio Sánchez Santamaría. Ya escucharon la opinión de Nancy, ya escucharon la opinión de Conrado, y bueno, no me resta más que agradecer a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a su División de Extensión Cultural, que se dé este evento en el marco de la Feria Universitaria del Libro. Pues muchas gracias. Muchas gracias a todos, a todas. La FUL agradece tu asistencia.